Buenas a todos, a todas, y hoy hablaremos sobre el Codex Argenteus, también llamada Biblia de Plata. Es un manuscrito que data del siglo VI. En su origen incluye copia de una parte de la Biblia que se tradujo en el siglo IV, del idioma griego al idioma gótico. El idioma gótico es una lengua germánica que se extinguió y era hablada por el pueblo godo. Gótico, Gutis Carazda, Gutic o Gutrazda. Es el nombre que le dan los habitantes a su propia lengua. Tiene dos ramas, los ostrogodos en Italia y visigodos en España. Y quien lo tradujo fue el obispo godo arriano llamado Ulfilas. Gulfila del gótico pequeño lobo o lobezno. Fue un obispo, también misionero y traductor godo. El apodo era apóstol de los godos y la religión de los acacianos, una rama particular de los arrianos, que son cristianos no trinitarios. Rechazan el dogma de la Trinidad. En particular, el Codex Argenteus es un Evangeliarion, que es un libro sagrado cristiano que contiene los 4 evangelios. El Evangeliarion también es el nombre de los libros litúrgicos que contienen las preces, las oraciones elevadas al Señor, a la divinidad, y ceremonias determinadas por la Iglesia Católica, y que administran los sacramentos, la celebración de la misa y el ejercicio de las otras funciones sagradas. En sí no es una Biblia y tampoco un Nuevo Testamento. Se conservan 188 folios de los 336 folios originales del Códex, que incluyen el fragmento descubierto en 1970 en la Catedral de Espira. Están escritos por las dos caras y contienen la traducción al godo de gran parte de los 4 evangelios. Es el texto mayor que se conoce en este idioma ya extinguido, el idioma gótico. También es una de las primordiales fuentes de conocimiento de esta lengua germánica, la más antigua de la que se tiene evidencia escrita. La historia de este códex, la Biblia de Plata, tiene varias probabilidades. En cuanto al lugar donde fue escrita, para quién, de qué material estaban compuestas las letras, cómo estaba encuadernado. Por ejemplo, las posibilidades son que fue escrita en Rávena a principios del siglo VI, para el rey de los ostrogodos y rey regente de los visigodos, el rey de Italia, Teodórico el Grande, y que es un libro sagrado realizado especialmente para esta corte del rey. Algunas letras estaban escritas con tinta de oro. Estas letras corresponden en los evangelios copiados al canon o regla del obispo Eusebio de Cesarea y en las tablas de concordancia de los 4 arcos de plata que contienen dibujos en cada página. Las letras restantes están trazadas con tinta de plata y de ahí viene el nombre de Argenteus, que es plata en latín. Luego que el pergamino era de una calidad alta, teñido de púrpura y se usaron tintes vegetales, con un lomo adornado. Otra probabilidad es que estuviera encuadernado
con perlas y piedras preciosas. Hay un período que transcurre desde que muere Teodórico en el año 526 hasta el redescubrimiento. Unos 1000 años. En ese lapso de tiempo hay varias teorías, y es que no se menciona en inventarios ni listas de libros. Se descubre en la abadía benedictina de Verden. Esto es cerca de Essen, Renania, en Alemania, por unos teólogos de Colonia. Según unas correspondencias que tuvieron a mediados del siglo XVI con otros estudiosos, eruditos, especialistas. Se preguntan también cómo llegó a la abadía de Verden en Renania, desde Rávena, en la Padania, el norte de Italia, y que cómo un folio se separó y llegó a Espira. Si el Codex Argenteus, Biblia de plata, pertenecía a una fe que era perseguida por herética y escrito en un idioma muerto. Son 3 las teorías principales. Separación temprana en la Edad Media del folio de Espira del Códice. Siguiendo a las reliquias de los santos de la Iglesia, entonces los restos de los manuscritos fueron separados por toda Europa y llegaron a lugares de culto de sus portadores. Esta separación posterior lleva a otras suposiciones, que son las siguientes: que el folio de Espira ha estado unido al resto del códice en Verden hasta mediados del siglo XV aproximadamente. Y esto sería cuando los que lo poseían separaron la última hoja del resto para enviarla a Maguncia, en Renania Palatinado, que podían haber pedido una opinión a expertos sobre la naturaleza del códice. Recordemos que el idioma era desconocido, también como una muestra para su venta. En Maguncia, la hoja que estaba suelta la pusieron junto con las reliquias del llamado San Erasmo. Llegando a Espira, cuando las propiedades de Alberto de Brandeburgo fueron ordenadas, tras su muerte en 1545. Que la vía carolingia supone que la Biblia de plata, Codex Argenteus, estaba aún en Rávena, cuando lo cogió Carlomagno, y lo llevaron a su capital en Aquisgrán. Esto es a poca distancia de la abadía de Verden. Cuando redescubren el códex en la abadía benedictina de Verden, preservaron 187 hojas del pergamino, y esto no antes del año 799, fecha en la que se fundó por el llamado San Lucgero, uno de los monasterios más ricos del Sacro Imperio Romano Germánico, y de los cuales los abades tenían títulos imperiales. De este códex, libro o parte que quedaba de él apareció en la biblioteca del emperador Rodolfo II, en su sede del Imperio de Praga en Bohemia. Ya al finalizar la Guerra de los 30 años en 1648, lo tomaron como botín de guerra y lo llevaron a Estocolmo, a la biblioteca de la reina Cristina de Suecia. Esta se convierte al catolicismo, posteriormente abdica, renuncia, en 1654. Y el libro desaparece de su biblioteca. Lo lleva el librero de la reina Isaac Bossius a los Países Bajos, Nederland. Unos años más tarde, en 1662, el canciller sueco Magnus Gabriel de Lagardie le hizo la actual encuadernación.
se lo compra a Bossius y lo donó a la Universidad de Uppsala. Hay una sospecha de falsificación hecha al manuscrito por parte de un rector de la universidad en esa época, en la década de 1670, llamado Olaus Rudbeck, y el fin era para aportar documentos antiguos que probaron sus teorías en política sobre la Gran Suecia. La cubierta y algunos folios del códice fueron robados de la exposición pública que se celebraba en esta biblioteca. Se aprovecharon de los fallos de la seguridad. Aparecieron en una de las taquillas de la consigna de la estación central de ferrocarriles de la capital sueca, Estocolmo, un mes más tarde. En la actualidad, el códice se muestra de forma permanente en la Biblioteca Carolina Rediviva de la Universidad de Uppsala en Suecia, propietaria de este códex. El último folio está en la Catedral de Spira en Alemania. Esta hoja final del códice, el folio 336, tiene una hoja con los últimos 9 versículos del capítulo 16 del Evangelio de Marcos. Lo descubrieron en octubre de 1970 en la Catedral de Spira, Alemania. Lo encontraron al restaurar la capilla de Santa Afra de Augsburgo, enrollada en los contornos de un marco de madera delgado, contenido en un pequeño relicario procedente del taller de Aschaffenburg. Se desconoce si sobrevivió lo que queda del libro. El paradero de los otros fragmentos, incidentes, contratiempos en su desaparición por 1000 años, siguen siendo un misterio. Pero tenemos estos datos que nos ayudan a seguir descubriendo la historia de la Biblia, las traducciones. Y terminamos con este pasaje de la Biblia en la versión de la Reina Valera de 1960 en Mateo 24:35 y dice: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra del Señor permanece para siempre. Gracias. Shalom.